En las afueras de un pueblo olvidado, existía un cementerio que nadie se atrevía a visitar. Los aldeanos hablaban en susurros sobre él, temerosos de lo que ocurría entre sus tumbas. Decían que no eran simples muertos los que yacían allí, sino almas atrapadas, condenadas a vagar eternamente. Nadie sabía con certeza qué pasaba allí, pero los desaparecidos del pueblo daban a entender que no eran solo historias de viejos. Una noche de otoño, Marco, un joven curioso y valiente, decidió que sería él quien desentrañaría el misterio. Había escuchado durante años las mismas historias de terror, pero siempre pensó que eran solo supersticiones. Estaba decidido a comprobarlo por sí mismo. La luna llena iluminaba el camino hacia el cementerio, mientras el aire frío de la noche erizaba su piel. Marco, aunque nervioso, no vaciló. Cruzó la verja oxidada y entró en el terreno. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba el viento entre las hojas secas. Al caminar entre las tumbas algo lo desconcertó. Las lápidas no estaban alineadas como debería. Algunas estaban desmoronadas, otras parecían nuevas, pero las fechas eran antiguas. La atmósfera era extraña y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un grito resonó en el aire. Marco giró rápidamente, pero no vio a nadie. Las sombras a su alrededor parecían moverse, y un susurro apagado llegó a sus oídos. «Nosotros nunca descansamos», murmuró una voz lejana. Las sombras lo rodearon y comenzaron a envolverlo. El miedo lo paralizó, pero los susurros seguían, cada vez más fuertes. «¿Por qué nos has despertado?», Marco intentó gritar, pero su voz no salía. Sentía como si algo lo sujetara, como si su alma estuviera a punto de desprenderse de su cuerpo. En ese momento, recordó las historias que había escuchado. Decían que el cementerio estaba lleno de espíritus que solo deseaban ser liberados. Necesitaban que alguien pronunciara las palabras correctas para poder descansar en paz. Desesperado, Marco se arrodilló frente a una tumba muy antigua. La inscripción era casi ilegible, pero sabía que debía decir algo importante. Respiró hondo y susurró las palabras que había aprendido. «Por la paz de las almas perdidas, por la libertad de los atrapados, libero estas sombras para que encuentren su descanso». Un viento helado recorrió el cementerio, levantando las hojas secas y haciendo que las sombras se disiparan. Las tumbas, antes desordenadas, comenzaron a alinearse de nuevo, y el aire se calmó. La atmósfera se volvió tranquila, como si el cementerio ya no estuviera maldito. Marco se levantó lentamente, todavía atónito por lo que acababa de suceder. Sabía que había hecho algo importante, que había liberado a las almas que habían estado atrapadas por siglos. Con el primer rayo de sol asomando, dejó atrás el cementerio, sin mirar atrás. En su corazón, sentía que algo había cambiado para siempre. Al regresar al pueblo, nadie preguntó qué había ocurrido aquella noche. El cementerio siguió siendo un tema de murmullos entre los aldeanos, pero con el tiempo, las historias cambiaron. Ya no hablaban del cementerio de los fantasmas, sino de un lugar donde las almas finalmente encontraron su descanso eterno. Marco nunca volvió a hablar de lo sucedido, pero sabía que, al liberar esas almas, había hecho algo más grande que cualquier historia. Ahora, el cementerio ya no era un lugar de terror, sino un campo de descanso.